Bueno, nos quedamos aquí en la elaboración de este circuito. Lo que vamos a hacer ahora a través de un zoom de área, le vamos a decir simplemente que me ponga el área que yo, para poder observar mucho mejor, ¿no? Poder trabajar, poder interconectar los dispositivos o componentes en forma efectiva, porque si queda un punto que queda al aire, no va a pasar la corriente y va a decir, profesor, no funciona el circuito y tal. Cuando hacemos un zoom a una determinada área, efectivamente vemos que no hay contacto. Debemos obviar ese tipo de, digamos, de inconvenientes al momento de diseñar, por favor, ¿ya? Una vez que tenemos esto, ya podemos decir ahí, tenemos un circuito en el cual, lógicamente, digamos, cuando se cierra el circuito, va a pasar una corriente a través de todo este circuito, y este circuito, lógicamente, se va a cerrar acá, ¿no? Una corriente que pasa por todo el circuito, ya, un circuito cerrado, el circuito cerrado, en el cual pues la fuente de tensión, cuando hay una fuente de tensión activa, se genera inmediatamente una fuente de corriente, ¿no? Que va en la dirección más o menos. Eso lo habíamos adoptado por convención, ¿no? Por convención. Ya, si bien es cierto, los electrones tienen una carga negativa, podríamos, anteriormente se había dicho que los electrones iban en una dirección, ¿no? Una dirección u otra. Pero entonces se adoptó, no quiero confundirlos, se adopta que la corriente siempre va de más a menos. Vamos a entrar a circuitos eléctricos, así que siempre vamos a tener en consideración de más hacia menos la caída de tensión, y la corriente lógicamente se va a generar en esa dirección. Repito, de más a menos, que es lo que estamos haciendo, ¿ya? De más a menos. ¿Qué más? Una vez que tenemos esto, podemos decir, lo que voy a hacer ahora, mira, acá tengo esto de acá es un push button que me va a permitir cerrar el circuito. Cuando yo cierre el circuito, ya, de alguna forma, ven ustedes así, ven, entonces se cierra, ya, entonces vamos a hacer que se quede pues enganchado, que se enganche ahí, ¿no? Que se enganche, o así de esta forma. Entonces hay dos tipos digamos, de interruptor. Se hace un enclavamiento, se hace un enclavamiento cuando es un interruptor, y simplemente es un push button cuando es simplemente un contactor. En el caso, por ejemplo, de esto, ¿no? Un contacto, ahí está abierto, ahí está cerrado, ahí está abierto, ahí está cerrado. Pero si fuera, por ejemplo, el comportamiento con un enclavamiento, es decir, a modo de un interruptor, sería de esta forma. No entiendo interruptor, botón, profesor. Entonces, estamos en casa, no tenemos un interruptor en nuestro cuarto. Simplemente cuando no hay el foco está apagado, pues prendemos el interruptor, y se hace un enclavamiento de corriente y se queda prendido. Ya está, se ha enclavado, ahí está. Muy bien. ¿Qué pasa con el timbre? Está en el timbre de su casa, ¿ya? Y ustedes apretan el botón, suena la campana, ¿ya? Y después tienen que soltar nuevamente el botón. O sea, mientras ustedes no aprieten, no suena la campana. O sea, ahí no se hace un enclavamiento, sino simplemente en ese instante de tiempo, cuando sueltan ya se apaga, digamos, el sonido de la campana, porque simplemente mandan un pulso eléctrico, ¿no? Es lo que haríamos nosotros en ese sentido. También aquí suena la campana y aquí ya no, pues lo soltamos, estamos soltando. Pero cuando es un interruptor se quedaría fijo ahí ya, ¿no? Sería el caso de un interruptor que nos sirve para el tema de nuestras bombillas, ¿no? Entonces, una cosa es un botón, otra cosa es un interruptor, ¿ya? Muy bien, en este caso utilizaremos un interruptor para decir que estamos completamente, que se está cerrando el circuito. De momento, vamos a dejarlo aquí, ya lo apretaré así en su momento, o sea, cuando corre el circuito, ¿ya? Pero antes estamos configurando. Habíamos dicho, jóvenes, que aquí necesitaba yo 2.2 voltios para poder hacer funcionar el diodo LED. Pero si acá tengo un voltio, con un voltio no voy a poder, porque incluso va a haber una diferencia de tensión aquí, una diferencia de tensión, ¿ya? Y justamente este voltaje de aquí, supongamos que consuma mucho. ¿Por qué? Porque la resistencia es grande, es alta. Pero vamos por partes. Primeramente el voltaje. Yo con un voltio no voy a poder hacer nada, porque necesito 2 voltios como mínimo, 2.2 voltios, ¿se acuerdan? Para el diodo 1, así que simplemente le doy un voltio, y miren lo que voy a hacer. O puedo ponerle directamente 5 o 5V también, se entiende que es voltios, ¿ya? Ahí está, 5 voltios, ¿ya? Este texto no me molesta. A ver si lo pongo así, a lo mejor ya se va. Ahí está aproximadamente, ¿ya? Entonces, ya está. Lo que me interesa siempre es el voltaje y el B1, que es el nombre, ¿eh? Se dan cuenta el nombre, y simplemente acá dice el valor, el valor
¿ya? No hagamos al revés, ¿ah? En el valor le ponemos el nombre y en el nombre, en string le ponemos, y en el nombre le ponemos el valor, entonces nos va a crear un conflicto, ¿ya? 5 voltios, 2 voltios, entonces entendería que aquí aproximadamente van a quedar 3 voltios. ¿Por qué? Porque hemos dicho en un circuito serie, la suma de los voltajes en serie va a ser igual al voltaje total suministrado. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a dejarlo ahí como 10K y 1K, ¿no? Entonces vamos a pretender prender el LED. Si prende en buena hora, veremos por qué ha prendido. Me van a decir ustedes por qué prendió, por qué encendió el LED. Y si no prende, también ustedes me van a decir por qué no encendió, ¿ah? Estamos probando el circuito, ¿ya? Entonces, de momento está abierto, así que vamos a darle play. Mira, vamos a darle play y ya está. ¿Qué pasa? Pues nada, es como si nosotros en nuestra, digamos en casa, levantamos la llave general. Y no por eso pues se va a prender la bombilla de mi dormitorio. Yo no he apretado el interruptor, está apagada. Cuando yo ingrese a mi dormitorio prenderé el interruptor y se prenderá la bombilla. De momento ahí está, todo está esperando que yo haga justamente el contacto acá. Cuando yo haga el contacto se prenderá el diodo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no se prende? Ya me dirás por qué no se prende o si se prende también. Mira lo que voy a hacer, voy a bajar aquí, ¿ya? Pero esto de acá era un pulsador, ¿te acuerdas? O sea, ni en modo pulsador se prende el diodo, ni tampoco cuando lo voy a hacer que sea, ¿ya?, un interruptor. Ya está, quedó como interruptor. Supuestamente está corriendo automáticamente aquí, ya, fruto del voltaje, una corriente. Ya está, el circuito está cerrado, ¿verdad? El circuito está completamente cerrado y se generó una corriente a partir de la caída de tensión de 5 voltios aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Esa corriente está pasando por la resistencia de 10K, sí. Está pasando por la resistencia de 1K, sí. Está pasando por el diodo, sí. Yo lo veo también está pasando por el diodo, ¿ya? ¿Qué más? Pero el diodo no prende. El diodo no prende. Entonces, ¿qué pasará? Te había dicho, ¿para qué servía la resistencia? La resistencia se opone al paso de la corriente eléctrica. Entonces, esto me haría suponer, si no prende el diodo, a lo mejor no tienen los 2.2 voltios necesarios para prender, que era mínimo. O también, lo más probable que la corriente, que venía una corriente por acá grande, una corriente I grande por aquí, ¿no? Lo más probable es que aquí salga un poquito, muy pequeñita, y lo más probable es que también la corriente que pasa por aquí es muy pequeñita, haciendo que la corriente que llega pues al diodo sea muy pequeñita y no haga posible que haya una caída de tensión en el diodo suficientemente grande, por lo menos 2.2 voltios para poder encenderlo. Hemos dicho resistencia, dispositivo que se opone al paso de la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces eso es lo que me hace suponer. Entonces alguien me podría decir, ¿cómo hago para poder levantar, digamos, o para encender el diodo? ¿Cómo, no? Poner más cantidad de corriente. En función de eso aumentar el voltaje y posiblemente tengamos 2.2 voltios y el LED encienda. ¿Qué tengo que hacer? Lógicamente aumentar la corriente. ¿Cómo aumento la corriente? Disminuyendo las resistencias, ¿no? Disminuyendo las resistencias. Así es. Entonces lo que voy a hacer es esto, ¿no? Mira, estaba en 10K, eran 10.000 ohmios. Uy, este es un K. Voy a hacer una cosa, voy a detener el circuito para hacer los cambios, porque no se pueden hacer los cambios, ya me da error. Entonces, stop. Y aquí, mira, esto me da automáticamente la simulación, errores de simulación. Escúchame, ¿qué tenemos acá? Todo está en verde. Simplemente son pequeñas observaciones, simplemente, pero no nos da ningún tipo de error. No nos da error. Simplemente esto de verde significa que está bien. Entonces, como no tengo un tipo de error, le doy aquí Schematic Capture. Simplemente vuelvo nuevamente al diseño. ¿Estamos? Repito. Esto de aquí no me da ningún error, puedo ver. Y si hubiera una X de color rojito aquí, yo podría verme dónde está el error, me podría decir dónde está el error, qué dispositivo es el que está errando, ¿me dejo entender? Entonces una vez que tenemos esto, aquí no hay nada, le doy aquí y regreso a la pantalla de edición. Estando en la pantalla de edición les había dicho que teníamos que disminuir el ohmiaje o el valor de la resistencia R2. Era 1K ohmio, significa 1000 ohmios. Mira lo que voy a hacer, de 1000 ohmios le voy a reducir a unos 500 ohmios, es decir, la mitad, ni siquiera la mitad, vamos a poner 220 ohmios, aproximadamente la cuarta parte podríamos decir, bueno, la quinta parte, ¿ya? Mira, ¿por qué? 220 ohmios, por eso, ¿por qué no me pone 300 así? Podemos poner 3300, ¿ya? Vamos a hacer eso ahí. 220 ohmios es un valor comercial, van a la tienda y te piden 220 ohmios y te lo dan.
¿Ya? ¿Qué más? Entonces, podríamos funcionar, a ver qué pasa con el diodo LED, pero ya hemos dicho aproximadamente aquí hay una tensión de caída muy probable que sea muy alto, porque la resistencia estaba, el valor sería 1K, más 10K serían 11K, 11.000 ohmios, es bastante. Entonces voy a tratar de bajarle un poquito el ohmiaje, ¿no? Vamos, le digo 10K, o sea, 100.000 ohmios, le voy a dar doble clic y voy a cambiar el valor. Y le voy a decir, quiero que tengas 330 ohmios, ¿ya? 330 ohmios, aprox, ya está. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasaría aquí. Y le voy a decir ahora, pues, con esos valores que son típicos en las resistencias, le voy a dar un play, ¿ya? Le voy a dar un play, ya está. Y podemos darnos cuenta que efectivamente el diodo ha aprendido, ¿no? Yo lo puedo ver en mi computador, ya en la pantalla, más o menos, un poquito rojito. Ustedes a lo mejor vendrán, depende de la resolución de sus monitores, pueden ver un poquito, que a alguien no le conviene, no, profesor, yo no lo veo bien, que no sé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira lo que vamos a hacer. Hasta ahí está cumpliendo con lo cometido. Tiene 2.2 voltios, le caen ahí, pero fruto de qué? De haber reducido el valor de las resistencias. ¿Por qué? Porque se resistían al paso de la corriente, haciendo que no llegue mucho al diodo. Por lo tanto, no lo prendía. Pero hemos visto, hemos reducido los valores a 220 en esa resistencia y 330 aquí, y vemos que el diodo se prende ahora sí, ¿no?
que no se prende digamos, muy rojo, pero ya hemos logrado que se prenda, se encienda, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora, pues le damos doble clic aquí, se van todas estas explicaciones y vamos a hacer un stop. Y miren lo que voy a hacer. ¿Qué pasó aquí? Simulación errores. ¿Qué pasa? Aquí me dice que hay un error. No, no hay ningún error. Ok, le doy check. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es, miren lo que voy a hacer, me pongo en modo y miren lo que voy a hacer, voy a quitar aquí, voy a eliminar R2 y voy a eliminar este voltaje. ¿Qué hago? Pico y ya está, R unido. ¿Qué pasó? La resistencia R2 la eliminé. Si elimino la resistencia R2, voy a eliminar 220 ohmios ¿de qué? De resistencia. Entonces, si ya no hay resistencia que se oponga al paso de la corriente eléctrica, solamente hay uno, yo creo que la corriente puede aumentar, vendrá más corriente y consecuentemente el voltaje va a aumentar. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa. Le digo play y efectivamente, mira, ahí que llega 2.22 y ya se ve el circulito internamente que está mucho mejor. ¿Qué más? Aquí yo puedo ver, o sea, mucho mejor, ¿por qué? Porque le lleva vida 2.21, se prendía, pero ahora se ve mucho mejor, se ve el LED internamente y se ve bastante, yo lo veo mucho mejor ahí. Entonces quiere decir que está llegando pues lo óptimo, ¿no? ¿Y qué pasa? Si yo le bajaría la resistencia aquí, llegaría más corriente. Otra forma de que aumentar, digamos, un poquito más el diodo LED, ya sería pues, digamos, haciendo que la fuente de voltaje sea un poquito mayor, 6 voltios. No entrego 5 voltios, pues puedo aumentar también podría aumentar el voltaje, podría aumentar, si le digo 7 voltios en continua, pues lógicamente aquí va a haber un poquito mayor de voltaje y también consecuentemente el voltaje va a aumentar acá, porque este voltaje de aquí, 5 voltios, se redistribuye aquí y acá. Eso lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, mira, tenemos 2.22, eso más, mira, más, ya, 2.22, más 2.78, ahí nomás, mira, 8 más 2, 10, 0 acá, 7 más 2, 9 más 1, que 10, y 2 más 2, 4 más el 1, 5 voltios, significa que cumple, es decir, la suma de los voltajes parciales es igual a la suma, es igual al voltaje de 5 voltios, ¿no? Voltaje de 5 voltios se redistribuye en esta resistencia a través de una caída de tensión y también en el diodo LED, porque necesitaba 2.2 voltios para funcionar. ¿Ya? Eso desde ahí queda pues sentado lo que es digamos un circuito serie, ¿no? Suma de voltajes parciales equivale al voltaje total de la fuente. ¿Qué más? Otra propiedad. Habíamos dicho, quiero saber la corriente. ¿Te acuerdas que la corriente cómo era? Cuando en un circuito serie si hay una excitación, automáticamente aparece una corriente. Muy bien, llega la corriente por aquí, aquí está, sigue ese camino, hemos dicho ya. Sigue ese sentido, así es, por todo el circuito, ya se crea una corriente ahí. Pero te pregunto, ¿y la corriente, profesor? ¿Cómo se calcula la corriente? Yo quiero calcular la corriente y ver si efectivamente el voltaje en R1 es 2.78 voltios. Porque usted me dijo que el voltaje que era igual, el voltaje en la resistencia R1, a que era igual, era justamente la corriente que pasaba por R1, voltaje era corriente ¿por quién? Por el valor resistencia R1. R1 tengo, sí, vale 330. R1 vale 330. Entonces ya tengo R1. Muy bien. ¿Qué más? La corriente, aquí está. La corriente, pues la corriente de momento no la he visto. ¿Eh? No sé cuánto es de corriente. Vamos a hallarla entonces. Para así hallar el voltaje. ¿Qué me necesito? Necesito la corriente. Vamos a hallar la corriente. La resistencia ya la tengo. Me falta la corriente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallo la corriente en un circuito serie? Utilizando el ammeter, significa medidor de amperios, o el amperímetro, o el medidor de amperios. En DC significa direct current, o corriente directa, en directa. Entonces le digo stop. ¿Algún error? Ninguno. No están en rojo, están en verde. Entonces, una vez que tenemos eso, le vamos a decir, mira, voy a borrar aquí esto. Borro aquí esa conexión, repito lo que estoy haciendo, voy a borrar esta conexión y voy a poner en esta conexión un medidor de corriente. Yo traigo el medidor de corriente primero, pongo aquí, a ver, medidor de corriente, aquí estás, medidor de corriente aquí. Pongo aquí el medidor de corriente y ya está, aquí aproximadamente así, ¿ya? Pero, ¿qué pasa?
perdón, ya. Voy a poner aquí ahora. Entonces, ¿qué pasó? Yo necesito ponerlo en serie. Pues tengo que eliminar esta línea. Pongo esto un poquito más abajo. Ahí. Y después ya selecciono aquí. Ahí lo estoy poniendo en serie. Mira, lo estoy poniendo en serie aquí. Ahí está. Listo. Completamente. Hay que cerciorarme que esté completamente conectado. Entonces, ahí sí. ¿Por qué en serie? Eso no me doy cuenta. Pues acá está, ¿te acuerdas? Aquí está. Y viene por aquí, pasa también, pasa internamente y viene por acá y ya está. Entonces yo puedo decirte que la corriente es prácticamente serial, aquí pasa directamente, ¿no? ¿Estamos? Una vez que tenemos eso, vamos a ver cuánto de corriente. ¿Qué pasaría, te pregunto, si una vez que yo le doy play no sale, sale cero acá? Vamos allá, mira, ¿ya? Mira, aquí sería, este de acá sería, le doy play, así es, play, ya está. ¿Cuánto es la corriente? 0 amperios. Algo está mal, no puede ser posible porque 0 amperios aquí, esto de acá marca 0 amperios en este circuito, pero sin embargo le está llegando corriente, está generando corriente y también una caída de tensión aquí de 2.22 voltios, 2.2, más de 2 voltios hay aquí. ¿Y cómo es posible que haya voltaje cuando el profesor me ha dicho que tiene que haber voltaje y corriente necesariamente? Tiene que haber corriente. Ahí debe haber corriente. Si hay voltaje, aquí también debe pasar una corriente. Y acá aparece 0. ¿Qué pasó acá? Amperios, dice. ¿Qué habíamos dicho nosotros cuando trabajamos con corriente continua? ¿Cuánto era la corriente que necesitábamos? ¿Se acuerdan la corriente? Cerca de 10 miliamperios, mili. Aquí estamos considerando amperios. Estamos multiplicando por 1000. Lo que había que cambiar simplemente la escala de presentación de este dispositivo electrónico de medición. Y le digo stop. Errores ninguno. Voy a cambiar aquí. Mira, le digo doble clic. Y ahí aparece. No he cambiado nada. Simplemente lo que hago referencia, mira, dice display rango. Rango de display. ¿Qué significa rango de display? ¿Qué es lo que quieres que yo te muestre? Si tú quieres que yo te muestre amperios, te voy a mostrar amperios. Pues acá la medida, digamos, es en miliamperios, por lo tanto, pues me es difícil mostrarte los amperios. Pero si tú me dices miliamperios, ten por seguro que te voy a mostrar los miliamperios. Vamos a ver qué pasa. O me podrías poner los microamperios. Señores, ya trabajar con microamperios en circuito de corriente continua no es aconsejable, no es lo que se maneja, digamos, técnicamente hablando. Se trabaja siempre en orden de miliamperios o de amperios. Pero en este caso, para efectos de sistemas de corriente continua, vamos a trabajar de ahora en adelante en miliamperios. Repito, en miliamperios. Selecciono y le doy OK. ¿Ya? Selecciono y le doy OK. Entonces, una vez que yo tenga esto, ya hemos cambiado simplemente el formato del display. Me vas a mostrar cuando sea en miliamperios. Ahora sí procedemos a darle play. ¿Ya? Y efectivamente, mira, ahí aparece ya. Ahora sí, 8.41 miliamperios. O sea, ahí la corriente les he dibujado que pasa por todo el circuito. ¿Verdad? Todo el circuito, ya está. Entonces, ahí podemos ver que ya los voltajes 2.78 más 2.22 en voltajes, ambos suman 5 voltios. Muy bien. Y la corriente que pasa por el circuito es 8.41. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, me vas a decir a qué el voltaje, vamos a poner rojito. Aquí era el voltaje en R1. Ya para terminar, mira, el voltaje en R1 me dice que es igual. Ya, profesor, pues ley de Ohm, ¿no? Sería la corriente en R1, que pasa por R1, ¿ya? A ver, no sé si parece una A, no parece una R. La corriente por R1, eso corriente por la resistencia. VIR, ¿se acuerdan? Por la resistencia 1. Y eso va a ser igual, me vas a decir tú. El voltaje que yo quiero hallar es igual a la corriente. ¿Cuánto es la corriente? 8.41 miliamperios. 8.41 miliamperios. Y eso multiplicado por ¿cuánto? La resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 330. Por 330 ohmios. El ohmiaje no va a ser así más o menos. Ahí está, ohmios. Así es el símbolo. 330 ohmios. 330, ¿se entiende? 330, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya si nosotros agarramos la calculadora,
ya, si guardamos la calculadora y multiplicamos los 330 ohmios multiplicado por 8.41 miliamperios, y eso dividimos entre 1000, sale 2.77 sale 2.775, o sea, sale, mira, sale 2, lo que sale a la calculadora, 2.775 aquí, ¿ya? Consideramos 3 decimales. Pero te digo, solamente aquí, ¿cuántos decimales hay? 2. O sea, 2.77. ¿Qué es lo que pasa? 2 decimales. Mira, estamos trabajando con 2 decimales. Este 5, por ser 5, del hecho que ya sea 5, hace que automáticamente este valor de 7 se vuelva 8. ¿Ya? Se vuelva 8. ¿Ya? Entonces ya no es 0.77, ese 5 le da uno más y se vuelve 2.78. Te pregunto, 2.78 es el voltaje en R1, matemáticamente hablando. ¿Y qué pasa si lo hacemos con el medidor? Mira, ¿dónde está el medidor de voltaje? 2.78 y ¿cuánto? 2.78. Entonces el equipo de medición está en lo cierto. Lo hemos calculado matemáticamente, como hemos visto en clase, y ahora lo hacemos a través de un elemento de medida digital, por supuesto. Entonces vemos que la respuesta es la misma. Entonces son sistemas que tienen mucha precisión, no engañan, no mienten. Y con esos jóvenes ya nos vamos a quedar ahí. Lo vamos a ver en la próxima clase, más o menos. Ya por lo menos hemos visto voltajes, corrientes, hemos sabido la utilización de Proteus, hemos visto cómo configurar, cómo poder aumentar, disminuir la corriente, ¿ya? O en función, lógicamente, del valor de la resistencia, ¿no? Y con eso podríamos atacar directamente la carga, es decir, el diodo o pues se prende o se apaga dependiendo del voltaje mínimo de trabajo, y dependerá, lógicamente, de una corriente, y esa corriente la puedo controlar a partir de los valores de resistencia. Por eso que son importantes en los circuitos eléctricos, ¿ya, jóvenes? Entonces ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Un cordial saludo. Ya estaremos en la segunda parte. Hasta luego, buenas tardes.